Buenas tardes, compañeros y camaradas. Damos un cordial saludo a Julio y Rodrigo en este nuevo episodio de compañeros y camaradas de la segunda temporada. Estamos en el capítulo número 5 y le damos la bienvenida a nuestros contertulios. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Cristian, ¿cómo estás? Gracias por la bienvenida a esta edición nueva, la nueva edición de esta segunda temporada. Este es el capítulo número 6. Cinco. Lo dijo recién Cristian. Cinco, Cinco, Ponga perdón. atención, por favor. Oh, estamos mal. Bueno, cinco. errores que ocurren en un programa en Estamos vivo, pero medio... no vamos a empezar a grabar de nuevo por eso, obviamente. Ya fue ya. No hemos dejado de También le damos grabar. un... No, Bueno, no, aprovecho no, sí, de le saludar damos también también un... al camarada Cristian y al compañero Rodrigo. Estoy muy bien. estamos La concentrados. hora camarada esta semana ha salido mucho, ¿eh? Salió mucho en el discurso de los ex DC, Walker y Rincón. Así que mencionaron en 4 oportunidades, creo, hacían mención A al, camaradas. al ¿Y camarada. cuántas menciones a compañero? No, no Ninguna. hubo, no hubo. Ninguna, definitivamente no. En la DC no quieren saber nada de compañeros. No, están en otra, O los sea, ellos, compañeros. o por lo menos ellos, o sea, ex DC ya. Bueno, ahí vamos a tocar el tema de Walker y Rincon a fondo, más a fondo, no más. Sí, Mientras así tanto, ¿con qué es. partimos hoy día? Partimos siempre con fútbol. Esta temporada hemos partido con fútbol, a petición de Sí, Rodrigo, y como somos democráticos todavía, le hacemos caso de vez en cuando. sí, qué bueno que me hacen Así caso de que vez en nada, cuando por lo Rodri, menos. Voy entonces con la sección el deportiva, resumen de, entonces, el con el resumen resumen deportivo, del fin de vamos, semana, que es Rodrigo. presentado por, bueno, no tenemos auspiciadores, así que no es presentado por nadie, presentado por nosotros. Eh, Recuerden, si quieren auspiciar, eh, estamos dispuestos a vender nuestra alma, perdón, a vender nuestro Mira, espacio publicitario. esta taza estaría perfecto, una marca. Aquí, justo, su marca. El Bueno, club. Ya, dele, 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 por favor, dele. es supremo. Bueno, Ya te voy a Dilma, entrar para entonces darle en un poco materia, más de categoría. a salirnos, claro. Ya voy a entrar en materia. Bueno, noticia reciente, esto lo estamos grabando, aclarar, por supuesto, en la tarde, bueno, tarde-noche de Chile, digamos, 1 de noviembre. Y hace pocos minutos hubo noticias frescas, digamos, del campeonato nacional. La primera vez tiene campeón, así como la primera A ya tiene su campeón, que es Colo-Colo. Magallanes es el campeón de primera vez. Curiosamente, dos clubes muy relacionados históricamente. Magallanes, bueno, gana su partido ante el equipo de Recoleta en la Florida, gana 2-0. Mientras en Calama, Cobreloa, que también estaba peleando una chance, había 2 puntos de diferencia. Entonces, en Calama esperaban que Magallanes perdiera y Cobreloa ganando podía ser el campeón de primera vez. Pero le salió todo mal al equipo de Calama y finalmente fue un 2-2 que no le alcanza para ser campeón, pero sí asegura el cupo para jugar la final de la liguilla, porque ahora se va a jugar una liguilla está el tercero, cuarto, quinto y sexto de la primera vez. De ahí sale un ganador y ese equipo ganador se va a medir en una gran final ante Cobreloa, que espera sentado cuál va a ser su rival. Así que, bueno, eso es por lo pronto a nivel de fútbol chileno en la primera vez. Bueno, ratificar, obviamente ya se sabe, Colo campeón, fue el fin de semana que le ganó a O'Higgins ¿No es necesario y profundizar en ello? no es necesario profundizar, pues ya venían de lograr el título ante Ya, Coquimbo. ya lo hablábamos la semana pasada. Exactamente. Igual También hablamos de esto, hablábamos que Coquimbo, uno de los equipos, una de las ciudades que tiene la caleta más hermosa del país. más hermosas de la cuarta región del Oye, país. una cosa, recordemos, tengo varios brasileros acá y Flamengo, no sé cuál es ese Flamengo, Flamengo. Flamengo, tercero con flamante Flamengo, campeón de Libertadores con dos chilenos en sus para filas. Libertadores y Exactamente, Arturo con dos Vidal sobre chilenos. todo, ¿cierto? Que se Exacto. consagra nuevamente y bate récords, ¿no? Sí. El Pulgar y Arturo Vidal
¿sabes tú que estaba viendo que si y hacían una comparativa, si Arturo Vidal fuera un club La chileno, estaría 24. Colo-Colo, la U y después Arturo Vidal. Incluso tiene más títulos Vidal que la Católica, Sí, Julio. sí, sí. 24 títulos, 28, 24, algo así son Rodrigo, ¿no? Son Así una es, cantidad Colo-Colo tiene enorme. 54, claro, la U tiene 28 y Vidal tiene 24, como tú dices. Así que, Un ¿para montón. qué decir? O sea, donde ha jugado prácticamente ha logrado cosas tan Pero este es el sensibles. primer torneo internacional que gana. Sí, tienes razón, porque en Europa no logró ganar la Champions, Llegó ni a la tampoco final la de la Europa La League. Champions. Champions con la Juve. La Juve, Sí, exactamente. Una contra Juve que era Barcelona, me buenísima. acuerdo. Barcelona El- arrasó en esa el- Sí, final. el- yo creo que cuando fue el accidente que tuvo en el Ferrari, a mí perdió yo creo la oportunidad de jugar en el Madrid en ese minuto, en ese momento. A mí me hubiese gustado haberlo visto ¿Sonaba en el de Madrid en esa blanco ahí época, en la Cristian? web. ¿Tú que estabas en Yo creo que España en ese sí. momento? Sí. Sí, 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 por eso te digo. Sí, 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 sí. Sí, Mira, buen dato ese. sonaba, sí, aparecía y todo el tema. Y nada, yo creo que perdió la oportunidad por este acontecimiento Bueno, lamentable. Pero nada, y el tipo no es es un, es necesario un reproducir las ganador y todo frases eso. que dijo Vidal sobre lo que iba a pasar con Madrid ahora en el Mundial de Clubes. Te Algo, los algo dijo, festejo. ¿no? amenazó Algo al Real dijo, algo Madrid. dijo. Una frase machista de algo que le iban a romper al Madrid. Pero dila, le van a romper el culo, algo No así. podemos porque lo estamos viendo, hasta lo vamos a lanzar en YouTube. Ah, no se puede. Va. No se Pero puede, bueno, po. dijo algo, ¿no? Sí, dijo eso. Que le Ah, iba a vale. romper precisamente cierta parte. Que- Oye, si ya lo dijimos, ya no es necesario profundizar más. Una frase machista que hace referencia a la violencia sexual como humillación, al Estamos otro. hablando de fútbol, no estamos hablando de, Oye, pero ese de- punto igual siempre me llama la atención, así de que cómo se ocupa la violencia sexual como humillación en el fútbol, como algo Bueno, de así hecho, como el hay sexo como sobrenombres que una... son muy, bueno, o hay sobrenombres muy ofensivos cuando se habla de Colo-Colo las zorras, la Sí, U las madres, Católica las monjas. claro, pero también es una cosa de que a Colo-Colo se le dice así por la superioridad que tuvo mucho tiempo Cobreloa con ellos, que eran los zorros del desierto. Así es. Pero igual se interpreta de manera diversa, digamos. No, pero es claro, ese es el punto. O también Lemebel tiene un cuento que, una crónica en que habla de eso, Quién en mi corazón, donde precisamente profundiza en ese aspecto, de esa suerte de homosexualidad que hay en los gritos de las barras o en esa violencia sexual que hay ahí. Es Claro. interesante ese punto, un Cuando punto Navarro a dice que pensar. nosotros los vamos a, dicen Esto va a pasar los acá. cánticos. Aquí se lo dice al chuncho. ¿Cachai, no? Sí, Con otras palabras, obviamente, pero está sí. bien, pero se entiende a lo que va. Hay No, de una todas violencia. maneras, por supuesto. Y eso le hace mal también a los niños que van al estadio a escuchar esa. Quedan con ese imaginario. Quedan con ese Sí, imaginario. La violencia sexual hay como un aspecto de humillación al otro. De porque yo sí. soy mejor que tú, te hago eso. Un Claro. machismo terrible Ganar un eso. partido significa ser violencia o brutalidad, digámoslo así. Hay un punto ahí. Ya. Bueno, ¿qué más Eso vamos a sobre decir? los dichos de Vidal. Sí, y quería agregar solo un punto para que vamos avanzando en los temas. Eh, bueno, Magallanes campeón de la web y mañana ellos esperan tranquilos ellos están instalados además en la final de Copa Chile y esperan mañana de brazos tranquilitos, van a mirar mañana la transmisión del partido de vuelta de Unión Española con la U en Santa Laura, donde el partido de día, recordemos, la U y Unión empataron sin goles. De esa llave sale el finalista que va a jugar con Magallanes, que ha hecho un año redondo. El equipo magallánico, el equipo que está ya bien al extremo sur de Santiago. Al extremo sur de Santiago. No, no, de hecho no. Está en Recoleta, el ¿no? centro. Oye, No, bro. Muy entretenido. pero El equipo magallánico que no es de Magallanes. sí,
Me sorprendió, la verdad. No, si no notamos en vivo. Oye, ya, pasemos al próximo tema. Ya, Sí, tiene considerando razón que Vale, que vamos. fue Flamengo ganador de la Libertadores en equipo brasileño, hablemos también de las elecciones en Brasil. ¿Qué pasó ahí? Ganó Lula Claro. por un 50,9% contra un 49,1% de Jair Bolsonaro, quien solamente hoy día, si bien no reconoció abiertamente la derrota, dijo que iba a respetar la Constitución. Debo decir que esperaba que Bolsonaro, con este margen tan mínimo de la victoria de Lula, pudiera alegar que hubo fraude, que es algo que ya había estado anunciando que lo iba a hacer. Pero al parecer su amor por las leyes y la Constitución se lo impidió. Solamente era un bluff, lo que es bueno porque finalmente está defendiendo la democracia, que es lo importante que suceda. Pues, veamos, ese camino de desconocer el resultado de las elecciones no sería algo nuevo, ya pasó con Trump. Kast amenazó también con hacer eso en Chile y también amenazaron con desconocer los resultados del plebiscito si hubiera ganado la prueba. No es algo que la extrema derecha no lo diga regularmente. Y creo que eso, ya hemos hablado acá, desconfiar de la institución, especialmente en Chile, que es un país que se ha caracterizado por la rapidez de sus elecciones y por lo transparentes que son, cuestionarla, me parece un absurdo y que no le hace bien a ninguna democracia. mm, hay una cierta hipocresía ahí también, yo creo, porque en realidad generalmente son precisamente las derechas las que más defienden la tradición, la institucionalidad, eh, los poderes del Estado, así como se conocen. Eh, entonces, de todas maneras, yo no, sin ánimo de defender a Bolsonaro, por lo menos, bueno, quizás fue un poco tibio en comparación a lo que algunos, yo también pensaba realmente que él iba a salir a desconocer el resultado, el triunfo estrecho en este caso de Lula, pero bueno, él dijo que él como presidente todavía vigente, iba a respetar, como tú decías, la institucionalidad. Eh, Además, el círculo íntimo de Jair Bolsonaro desde un principio prácticamente salió a reconocer el triunfo de Lula. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, digamos que el triunfo no tiene mayores cuestionamientos, yo creo que está clarísimo. Eh, lo que sí, obviamente, y ahí se abre un nuevo abanico porque es un fenómeno que ha ocurrido en muchas elecciones recientes en América Latina, donde si bien la izquierda, y vamos a comentarlo después quizá más en detalle, eh, prácticamente predomina en el continente, en los países de gobiernos de izquierda, pero los triunfos no han sido triunfos holgados, la verdad es que la derecha y sobre todo mayoritariamente estos aspirantes de ultraderecha han tenido buenas votaciones. Entonces, cuando viene la hora de gobernar, y bien lo sabe el presidente Boric, se van a encontrar con una oposición dura. Lula no es como cuando Lula gobernó en sus periodos anteriores, donde su popularidad era altísima, era otro contexto económico, otro contexto en el continente, eh, y hoy día Lula se encuentra con un panorama que yo creo que va a ser complejo de todas maneras, porque en Brasil hay muchas urgencias, eh, y además ratifica un poco, si lo ponemos en un contexto general, que en el continente, en la última década ha habido una constante, eh, ¿cómo se llama? La palabra no la recuerdo bien, pero alternancia, esa es la palabra. Ha habido mucha alternancia en el poder, o sea, pasas de Dilma Rousseff a Jair Bolsonaro, ahora nuevamente Lula, en Chile, bueno, tuvimos a Michelle Bachelet, bueno, Piñera, Bachelet, Rodrigo, Piñera, Bachelet, o sea, Bachelet Piñera, perdón, y Gabriel Boric. Entonces, en Argentina, ¿para qué decir? O sea, Mauricio Macri, que también llegó ahí al poder como una fuerte crítica al kirchnerismo y ahora volvió el kirchnerismo a través del presidente Fernández. O sea, América Latina está en un vaivén y en un cambio, no vemos una estabilidad política, eso, bueno, Cristian. No se han podido concretar proyectos a largo plazo, por lo que estoy viendo, de coaliciones de gobierno. Lo que No, también es además, terrible, incluso cuando ha habido una suerte de mantener a alguien en el poder,
una coalición generalmente se ve en una persona, que es lo que pasó con Evo Morales y lo que pasó con Michelle Bachelet y con Piñera. Son personas, lo que También. pasó con los Kirchner en Sí, Argentina. pero Julio, Y ahí al algo, respecto, y teniendo en cuenta un poco lo que decía Rodrigo, eh, Bachelet, Piñera, eh, eh, y creo que sí, Bachelet y Piñera son personas más de centro. Lo que ha ocurrido y lo que está, creo que la tendencia también en términos generales mundial, si vemos un poco Italia, España, Latinoamérica, Estados Unidos, con Trump, por ejemplo, Italia con la nueva, con la nueva presidenta que tienen ahora, España y el ascenso de poder se ha polarizado mucho más ¿cómo se llama? La configuración política y dejando también espacio para, para disputarse el centro, ¿no? Un poco, que es lo que se ha debilitado el centro, ¿no? Y, eh, y eso ha producido, no sé, bueno, eso ha producido, ¿cierto? Que las posturas sean mucho más radicales, ¿no? En el caso de Brasil, por ejemplo, la figura de Bolsonaro era bastante más radical que otras derechas. La figura si vamos a la elección chilena anterior, la última, también la pelea fue entre dos partidos, entre dos posiciones muy extremas, ¿no? A diferencia cuando, por ejemplo, puede cuando haber sido estaba, mucho más extrema cuando, si hubiera estado Jadwe en la papeleta. Jadwe es sí, pero mucho seguía siendo más extrema, más sí, extrema que la concertación, sí, sin duda. Bueno, la ex claro, concertación, nueva pero mayoría. pero era, claro, era mucho más extrema no sé, un pulso entre Lagos, por ejemplo, y Lavín, Anda, probaste. no sé, claro, pero esa posición Yo hubiera estaba sido más como centro. perdida, ¿me entiendes? Claro, pero esa posición estaba prácticamente perdida, ¿no? Entonces, es un fenómeno que ha venido ocurriendo y ha dado paso también, yo creo, a nuevas configuraciones en el centro. Bueno, aunque Chile siempre ha tenido, aunque Chile siempre ha sido muy de derecha, ¿no? O sea, me refiero Con a la dictadura, ideología principalmente. política. Ah, no, Julio, me refiero a que el Partido Socialista chileno, en un contexto internacional, no es socialista, ¿me entiendes, no? O Ah, Claro, sí, sobre sí, sea, sí, todo. sí, entiendo, sí. De hecho, ¿sabes no es cómo te digo, no? marxista, De no es hecho, la marxista el democracia Partido Socialista cristiana en chileno, no otros es lugares marxista. del planeta es de derecha. Y acá es Claro, centro-izquierda. sí, sí, pero sí. En Europa tiene es más, sí, es distinto, ¿no? Eso, yo Igual creo me gustaría que que se van, profundizar en eso, que Chile es más de derecha. claro, las políticas, a ver, hay cuestiones, por ejemplo, a través de Déjame tratar ejemplos, de ¿no? interpretarte, Cristian. Lo que más o menos lo que tú quieres Vale, decir es que incluso los partidos que se dicen que son de izquierda, las propuestas que hacen son más bien ligadas a la derecha que comparado con Europa, que claro, lo sí, que sí, sería una sí, izquierda, un partido socialista italiano no haría las reformas que propone un partido socialista chileno. ¿Eso más o menos lo claro, que quieres decir? o por ejemplo, sí, claro, efectivamente, o por ejemplo, cosas que promovía Jadwe, que es de comunista, Ujú. promovía cosas que eran cosas que son como más bien socialdemócratas, ¿no? O Sí, sea, sin como duda. participación del Estado que en cosas que hay en Suecia instauradas, eso no quiere decir que Suecia sea un país comunista, Comunista. ni súper ni muy de izquierda, es un país que ha abierto al comercio, un país democrático, probablemente sí, democracia cristiana, algo así en términos generales, pero sus políticas, lo que él decía, lo que él hablaba, yo lo he visto en la mayoría de los lugares de Europa, ¿no? Por ejemplo, entonces, y en Chile
se pone el grito en el cielo por cuestiones que este señor, que es comunista, decía, ¿no? Ese tipo de cosas. Yo no soy comunista, pero realmente las cuestiones que estaban ahí en la mesa, bueno, no eran descabelladas, ¿no? O sea, Por eso. eso, este es un buen derechista. ¿Sí? Muy bien, Cristiano, muy buen camarada. Por eso estamos ahí. Muchas gracias Sí. por su parte. ¿Qué podemos decirle ahí? ¿Qué le podemos criticar? ¿Qué podemos pelear ahí? No, no, nada. Es más, yo No, voy a pero, escuchar lo que dice Cristian también, no, ¿ah? Porque pero a ver, pero Creo que te escucho mal, es en Rodrigo. de nuevo, ya empezamos. empezamos con weas. Nuevamente, Empezamos. Rodrigo. Próximo capítulo solamente los dos No, camaradas cristianas hasta que arreglen el problema de comunicación el hombre. No, pero no, sí, sin problema. Si no, me voy. pareciera que estoy hablando por megáfono, weón. Eh, silenciemos lo mejor. Bloquear. No, de nuevo. Arréglate el audífono, que se lo tienes muy alejado de la boca. Ahí lo tengo en la mano, cerca de la Ahí boca. se te escucha bien, pues. Perfecto. Así me voy a quedar todo el resto del programa. Muy bien. Ya. Pero ahora te Oye, Oye, silenciamos. Julio, tú dijiste algo recién. bueno, después. Dije Vale. muchas cosas, es que un poco Sí, más bueno, específico, por favor. parte de lo que dijiste fue que la democracia cristiana en Latinoamérica suele inclinarse más hacia la izquierda, en En el Europa más mundo. hacia la derecha. No, no, no. En Dije la democracia cuando se cristiana hace la, chilena. claro, se inclina más hacia la izquierda. En el Y en resto del mundo Europa, es hacia la derecha. Es centro claro, derecha. sí, sí, sí. Pero aún así, cuando tú dices que se inclina, aún así las políticas de la democracia cristiana en el mundo y que se inclinan hacia la derecha, siguen siendo políticas mucho más de izquierda que las propias políticas De la en el democracia cristiana en contexto Chile. nacional de la democracia cristiana en Chile que tú manifiestas que se inclina hacia la izquierda. ¿Me entiendes o Claro. no? Sí, te Es, entiendo. un, Sí, me parece. De hecho, es incluso como muchas un, propuestas de es Angela como, Merkel, que era de derecha, acá se admiraban, pero la encontraban horrible claro, que se aplicaron acá en Chile y la hacía un gobierno de derecha. Si ese asunto de que tenerle claro. tanto miedo a la izquierda es una cosa que es absurda, aunque pareciera que lo que tú me estás diciendo no hay que tenerle tanto miedo a una derecha europea. Capaz que ¿Me probablemente. entiendes o no? Sí, no, sí te entiendo. Si sabemos eso, entendemos lo que es la política internacional y por eso hay muchas cosas que gente acá encuentra horrorosas y que por eso es que podríamos decir que la derecha tiene mucha batalla ganada, mucho terreno ganado. Por eso no es tan terrible, por eso es tan terrible que se propongan cambios. Por algo se rechazó la nueva constitución tampoco era algo descabellado, pero es porque tenemos una idiosincrasia más Habían derechista. cosas sí, habían cosas que sí, pero otras que no, pero otras que sí. Claro, todo era perfectible. No, yo creo Rodrigo, que a ver si podí, a ver si podí. Sí. Se puede yo hablar. voy a tratar de ordenar estas ideas. Yo creo Ordena que primero el audio. y audio, no me molestes, por favor, déjame explicarme. Bueno, yo creo que la política chilena en general eh, orbita, incluso a pesar de la llegada del Frente Amplio y del Partido Comunista al poder, sigue orbitando y va a seguir orbitando, a mi juicio. A mí no me gusta mucho, pero a lo mejor a Cristian sí, en torno al neoliberalismo. Yo creo que por todos los compromisos internacionales que Chile ha adquirido históricamente, por la forma en que se concibe el Estado, como un Estado pequeño, subsidiario, que eso no hay que dejarlo claro, o sea, con el triunfo del rechazo esto se va a mantener y yo creo que por muchos años más. Eh, es evidente que los partidos políticos bailan al ritmo de las coaliciones, ya sean de derecha o izquierda, o de centro izquierda, o centro derecha, eh, cohabitan en torno a esa realidad. Y lo han hecho por muchos años. Entonces, yo creo que la nueva. Y ahí donde obviamente esta coalición que hoy nos rige en el país va a tener dificultades para poder llevar adelante su programa, porque, como digo, hay ciertas fuerzas, como se dice, como fuerzas centrífugas que hacen que el modelo sea
sobre todo además después del triunfo del rechazo. O sea, yo creo que quedó clarísimo que eh, implementar como otro modelo de sociedad en Chile eh, va a ser complejo en la medida que estas fuerzas como, eh, ya sea, estamos hablando de los poderes fácticos, los poderes económicos, los grandes medios de comunicación, eh, prácticamente yo diría que casi sin excepción la mayoría o son de derecha, frentón, o más cercanos a una teoría de la concertación, digámoslo así. Eh, y la gran mayoría de los ex partidos de concertación, aunque no lo digan públicamente, la mayoría cohabitan perfectamente con el modelo. Y así lo demostraron durante los 20 años que gobernaron y cuando estuvo Michelle Bachelet, yo diría que sobre todo en el primer periodo, donde cohabitó muy bien con el modelo. En el segundo fue un poco más osada, lo que también le valió, recordemos, una persecución política también muy brutal. Eh, pero en definitiva, yo creo No hay que que decir que Dávalos fue inocente por esa persecución política ella, tú dices, y que Peñalillo no le haya jugado chueco cuando ella dijo que se enteró por la prensa, claro, claro. le jugaron chueco. Ya, pero eso es otro punto. Oye, Yo creo que y ese es el tema. O sea, yo creo que eh, cada país tiene más o menos una, y aparte que esto fue, recordemos también, y esto que no hay que olvidar, compañeros, que el modelo fue impuesto, recordemos, de manera forzosa ante la dictadura, sin preguntarle a nadie, y después los gobiernos de la concertación lo que hicieron fue ratificarlo una y otra vez, privatizando los servicios básicos, la telefonía, el agua y un sinfín de otros servicios. ese modo de ver la sociedad es algo que ya está muy internalizado en la sociedad chilena. Por algo es tan difícil cambiarle, y por eso se pegó el grito en el cielo cuando Mariana Mazzucato, si no me equivoco es el nombre, sostuvo que muchos economistas estaban mirando a Chile como un experimento para acabar con el neoliberalismo. Ya, acá Cristian va a tener la palabra porque yo sé que es su área principalmente y también yo concuerdo con el camarada nuevamente, no sé por qué estamos concordando tanto Cristian últimamente, y paso línea acá que se anda demostrando como loco hoy día, tiene comida y tiene todo el guatón, pero ya anda molestando. De hecho, se nota que está bastante gordito, igual que otro. Ese es otro punto. Sí, Ya, pero también. Y también quiero ver cómo está tan integrado ese neoliberalismo en Chile con su máxima expresión que es la Teletón, que es el punto con el que vamos a cerrar hoy día. Cómo los privados se tienen que hacer cargo oye, de pero algo que debiera ser público. Me acuerdo que Rodrigo muy atinadamente en su momento le preguntó a don Francisco por qué la Teletón nunca había propuesto políticas públicas para en favor de la gente con discapacidad, para que pudiera igualar la cancha en ese aspecto. Y me acuerdo, yo estuve presente en esa entrevista, ¿por qué? No tengo idea, pero acompañé a Rodri en ese lugar y don Francisco, como un buen viejo zorro, contestó lo que quiso, menos lo que se le preguntó. Ahora, Cristian, por favor, ya pégale los palos más a su fue gato y a ese, toda esa gente que viene espérate, acá a Chile a darse fue experto. ese mismo día, fue ese día que nos fuimos a tomar vino a una conferencia de Herbalife, ¿o no? No, 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 no. Oye, ¿cómo le hace publicidad a Herbalife? Pero de verdad que no, un día que Sí, nos sí me fuimos los tres, acuerdo de eso. estamos No, aquí pero era, oye, qué modelo, bueno, hablando de modelos norteamericanos chanta, ese es el modelo más chanta que puede haber esto norteamericano. pasa en la Haciendo estafa un piramidal, ¿o paréntesis, no? ¿te acordé? No, no está un paso, es una estafa piramidal, básicamente. Me acuerdo que salía un tipo, ¿te acordáis, o no? Oye, Bueno, ¿es mi idea o estamos medio en aquel dispersos? ¿No entonces queremos estábamos organizar los muy temas? bien. Sí, pero esa historia está buena. Ya cuéntale, ¿Te termina el tema. acordáis que ya estábamos ahí ¿cómo se llama? En la conferencia y decían, bueno, y está aquí el ingeniero químico bionuclear, no sé qué, que estudió en el MIT, y salía un compadre flaco con un traje todo roñoso a hablar, que como era, De la bondad Herbalife. evidentemente era todo mentira y te vendían los productos. Julio, recuerdo que hace unos 15 o 12 años atrás
tenía una figura escultural, estaba muy bien físicamente, y le preguntaban a Julio y le decían, estatura, 1 metro, no sé, 80, peso, 70 kilos. Claro, la idea es que Julio es un producto para adelgazar o para... No le Claro. servía para nada realmente, y Sí, po. le trataban de vender, Entender igual. de vender el producto, de vender el producto. Y viejo, no, tráeme el vino, no, no importa nada más que eso. Pero era, pero era, no, y Rodrigo calladito como siempre, pero venga, ahí va. También. Oye, Rodrigo, lo tuve que silenciar porque se escuchaba mucho aire usted, así que por favor vuelve a reactivar De tu audio verdad, para que opines. no me acuerdo. Pero esa vez fuimos los tres, porque yo me acuerdo en una ocasión fuimos con Julio, creo que también era de Herbalife, en un edificio que está en 9 Norte con Libertad. Ese mismo, si Yo fuimos fui 2 veces. ese mismo. Sí. Ah, una vez fueron conmigo y otra vez fueron solo, Sí, vale. a lo mismo. Oh, qué manera de tomar vino, Esto no nos deja bien parados. O estudiantes universitarios yendo a buscar vino gratis a un evento. Bueno, también hice eso cuando era estudiante, me iba a los congresos, a la inauguración y a las finales también para vino gratis y comida. Con Pero, cuestión más ¿quién miserable. tenía, quién Oye, sabía de eso? oye, pero ¿Quién arregla sabía de bien esos congresos? el micrófono. Arregla bien el micrófono, Rodrigo. Lo estáis ¿Quién tenía? tocando donde empieza a sonar. A ver, Es que lo donde voy lo a estáis poner tocando acá. es el problema. Sí, No lo estoy tocando ahora. ahí sí. Ya, ahí sí, pues. Oye, ¿quién tenía datos de los vinos? ¿De quién era De donde el iba a haber dato la de los vinos? inauguración, siempre nos llegaban invitaciones. De, de, La Diego Portales se auspició de muy bien. Herbalife. Underbalay parece que era Rodrigo. Uy, qué notable fue esa vez. Y me acuerdo que se acercaban también unos como ejecutivos, dueños de la empresa, no sé quiénes, pero no te dejaban mucho rato tomar tranquilo, que llegaban y te ofrecían un poco menos ahí, un papel casi a punto de firmar que uno iba a trabajar con ellos. Impresionante. Y me acuerdo cuando nos fuimos, nos habíamos comprometido con todos, sí, vamos, estamos con ustedes, amigos de Herbalife, y me acuerdo que nos subimos a la historia y nos cagamos de la risa cuando nos íbamos yendo. Impresionante. Nunca lo siento Herbalife, pero gente de Herbalife, si alguien tiene los productos, trabaja ahí, pero Ya sabemos quién disculpe, nos va a auspiciar. ¿Te imagináis próxima semana con camisetas de Bueno, Herbalife los tres? bueno, aquí estamos. No, pero, Si me pagan lo mismo que el Beckham, yo no tendría ningún problema. ¿Te acuerdas que en esa época Beckham era un oye, rostro de ya, Herbalife? sí, Y sí, Los pero Ángeles bueno, Galaxy. era muy malo todo eso, lo del Herbalife, bueno, no me gusta, en fin. Pero pasamos bien, Muy tomamos bien, muy gratis, bien. que bueno. Ya. Ahora Ya, sigamos con Mariana Mazzucato, pues. bueno, hay algo que evidentemente, no sé si puedo tomar la palabra, pero que no me gusta para nada es bueno, primero que todo, que un ninguneo, en definitiva, que hace la señora esta, nos trató de conejillos de India, ¿no? Que al final fue lo Horrible. que, lo que fuimos en el modelo de Milton Friedman instaurado en Chile también. ¿No? Recuerdo, ahora mismo estoy recordando cuando que Milton Friedman al final de su carrera, los artículos que él escribía eran bastante opuestos a lo que, bueno, si usted si se dan el trabajo de buscar lo que Milton Friedman luego escribió, era bastante opuesto a lo que realmente se instauró en Chile, ¿no? El modelo neoliberal y todo esto. Y bueno, pues, fuimos unos conejillos de India y esta señora también pretende que los sigamos siendo, ¿no? Y bueno, eso en definitiva no lo considero oportuno, que al final seguimos ocupando el espacio que hemos tenido siempre bajo la perspectiva de la teoría de la dependencia, ¿no? Esta dependencia norte-sur, ¿no? Que está relacionado también, lo hablamos la semana pasada, con el tratado, el tratado TPP este que 11. está por salir, el TPP-11, ¿no? Y al final seguimos ocupando siempre el mismo espacio en el panorama geopolítico, eso es bastante complicado de poder cambiar. Bueno, ella tiene un libro bastante bueno que compara ¿cómo se llama?
hace un trabajo opuesto al que hace Schumpeter. Schumpeter es un economista que analiza ¿cierto? El rol del emprendedor a través de un concepto que se llama destrucción creativa, algo así que él más o menos manifiesta que, que el empresario, ¿cierto?, tiene siempre incentivos para poder generar cambios abruptos y de esa forma se genera innovación y tecnología. ¿No? A través de procesos tecnológicos, ¿cierto? Y tecnología. El caso, por ejemplo, de Coda, que es un típico caso que siempre se pone cuando se habla de destrucción creativa, ¿no? Cómo pasó, ¿cierto? O Steve Jobs y toda esta gente, ¿no? El de Kodak se pone siempre porque al final Kodak siguió un camino que fue el fracaso, ¿no? Y porque eso se destruyó y se instauró, ¿cierto? Salieron otros tipos de productos que reemplazaron a los que desarrollaba Kodak en ese entonces. Y bueno, esta señora, hablo de esto porque esta señora hace una comparativa, ¿cierto? Y pone al Estado como un ente de generación de innovación y creatividad, ¿no? Eso, bueno, me parece muy bien, eso, pero eso igual existe, bueno, no es nada nuevo, existe en los países nórdicos, por ejemplo, ¿cierto? En los países, incluso en Estados Unidos hay siempre, en procesos de innovación y todo esto, hay una participación estatal y una participación institucional muy, muy relevante, incluso en Estados Unidos, ¿no? Hay que ver, ¿cierto?, cómo Estados Unidos las oficinas gubernamentales apoyan, por ejemplo, no sé, a las compañías a la industria automovilística, por ejemplo, concretamente. Si hablamos de Nokia, Ericsson, en los países nórdicos también, hay una colaboración muy importante de estos sectores, con lo cual el trabajo de ella, bueno, es relevante, pero creo que se equivoca rotundamente al decirlo de que somos un país, ¿cierto? Que va a ser un experimento, ¿no? No me parece. Rodrigo, Claro. Julio. Por algo queda esa frase en el aire. Rodrigo, te tengo silenciado nuevamente. Eh, Generalmente quedó esa frase más allá de las propuestas que ya tenía, lo que habla del poder de los medios de comunicación en difundir una idea sobre la persona más que lo que la persona venía a hablar. Eso fue lo más difundido en los medios de comunicación. Pasa eso, lamentablemente. Y lo que tú me estás diciendo no es algo del otro mundo. Acá en Chile, ¿cómo verías tú esas políticas públicas, Cristian? ¿O cómo se aplican? Si es que se aplican. Sé que hay, por lo menos hay capitales semillas para ir fortaleciendo a la gente. Durante Piñera se hizo la ley I+D, investigación y desarrollo, que curiosamente la clínica Las Condes se llevó mucho. Claro, pero por ejemplo ahora, Julio, es complicado porque sigue estando, por ejemplo, con el tema del litio, La cuando se empresa habla estatal, de la empresa estatal, se procura que, como no hay investigación ni desarrollo, está la empresa estatal, se pretende que sean recordemos que ese empresas tema ya lo hablamos privadas. con José Massa. Claro, sí, 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 pero aquí esto no estaba en ese momento. Se pretende que empresas privadas, ¿cierto?, administren o asesoren al ente público. Ujú. O sea, sigue estando en manos de los privados lo que genera valor en definitiva. ¿Me entiendes o no? Sí, Entonces po. creo que tampoco es oportuno, porque tiene que ser el propio país que sea dueño de la generación del conocimiento, ¿no? ¿Qué es lo que hablaba esta señora, ¿no? Porque al final la generación de conocimiento de I+D, ¿cierto? Que hablaba Schumpeter, y genera esta destrucción creativa, ¿no? O sea, que vamos avanzando, vamos dando pasos, ¿cierto? Por los impulsos bueno, y Geber también dice que el Estado, bueno, no lo dice, también promueve, ¿cierto?, lo opuesto a Schumpeter, ¿no? La participación del Estado fuerte. Eh, la cuestión es que tiene que ser el país, quienes sean los dueños de la generación del conocimiento, ¿no? Y yo creo que hacia allí es lo que apuntaba esta señora y que al final el modelo que estaba de todas formas proponiendo Boric, siguen estando los privados teniendo el control de aquello que es importante, que es lo que genera valor en definitiva.
¿cierto? El Claro. conocimiento. Buenísimo. Eso. Rodrigo, algo que decir, me quedó muy claro, Cristian, muchas gracias por su aporte. Siempre es bueno tener un doctor en economía en el panel. Todavía Sí, Oye, no. a mí me quedó claro, clarísimo. oye, ¿y qué pasa con tu micrófono? ¿Pero qué tiene, hombre? Está quieto. Era como el hoyo. Oye, este programa lo vamos a tener que poner para mayores de 18. ¿Qué pasó ya? Han estado en el vocabulario tremendo ya. Ya Córtenla. no sé, Luego todo el ya, speech. ya no sé cómo ponerme el fono, no tengo, y ya no sé cómo hacer. Ya, la chucha todo. Ya, el vocabulario, ¿qué pasó ahí? Rodri, estáis apretando el lugar de donde sale el audio, donde Imposible la porque cuestión del receptor, y me encima lo estáis moviendo. estoy tomando el cable, estoy quieto, la mano está quieta, ¿no veis que está quieta? Ahora sí, pues. Pero ¿cachai cómo suena, no? Te dijimos antes del programa, ve el audio. Oye, pero si la parte antes del programa funcionó re bien, fue después el problema. Funcionó súper bien. Oh, Ahora Ya, está fallando. ahora está fallando, Déjalo pero mira, quieto. voy a hacer una intervención cortita para que ustedes opinan porque si no va a seguir sonando mal es que quiero hablar quiero vincular el tema que dijo Cristian con lo que vamos a hablar de la Teletón. vale, No, te genial. queda poco tiempo, así que apure. No, Ya, dale nomás, si no tenemos límites de quiero tiempo. hablar Estuve de lo viendo un que, podcast que dura horas. claro, No, pero no son tan entonces, entretenidos como nosotros. no, pues, somos un balazo. Ya, dele. Eh, Dale, Incluso tengo dale, problemas de dale. audio. bueno, sí, sí, se escucha mal, pero por eso voy a tratar de ser súper corto, para que opinen ustedes. Eh, bueno, quizá por así decirlo, como el paradigma máximo de esta representación del neoliberalismo, por así decirlo, es en materia de salud en Chile, es el modelo que implementó la Teletón. Que, bueno, Chile fue uno de los pioneros en América Latina en implementar este modelo a todo esto. En el año 1978, cuando prácticamente en Chile no existía atención para las personas con distintos tipos de discapacidad, era un campo que la salud pública nunca había considerado. Entonces, ahí la visión que tuvieron los líderes, por así decirlo, la gente de la Sociedad Pro Ayuda al Niño Lisiado en esa época, bueno, de la mano obviamente de quien impulsó toda esta idea que fue Mario Kreuzberger, para darse cuenta que había ahí un nicho que no estaba, no existía. Entonces, De derecha, ¿no, Mario? Mario él de siempre, derecha, ¿no? siempre ha dicho que él no tiene ninguna tendencia clara y nunca se ha expresado frente a eso. Por más que lo presionen, él nunca te va a decir si es de derecha, de izquierda, de centro. No hay caso. Prefiere mantenerlo reservado. Eh, Ahora, es innegable los vínculos que ha tenido Francisco con grandes grupos económicos, obviamente para hacer la Teletón, para hacer sus programas, eso es innegable. Entonces, bueno, este modelo sí se consolida, en Chile me parece que en Chile en este momento hay 14 centros eh, y, y este, y todo financiado en base obviamente al aporte de las grandes empresas, de las personas y en un porcentaje muy pequeño del Estado, que también ha colaborado, pero en un margen muy, muy, muy pequeño. Y este modelo ha sido de exportación porque en muchos países de América Latina se ha implementado. Digamos que el modelo es funcional, claro, ha sido eficiente, por supuesto. Eh, Julio, en algún momento, cuando hemos conversado el tema, siempre me ha dicho, o sea, yo creo que, claro, ojalá que el tema de la discapacidad, por ejemplo, que un porcentaje importante de la población, perfectamente estamos hablando de un 20% de la población, debería ser la preocupación del Estado. Eh, pero yo también me hago la siguiente pregunta, y ahí les se las dejo a ustedes. ¿Qué pasa si la Teletón, su modelo de gestión pasara a manos del Estado? Yo creo que no pasaría mucho tiempo y quizá nos veríamos envueltos en problemáticas de gestión, porque la Teletón mucho lo pueden cuestionar, pero en la forma, pero en el fondo, como modelo privado de salud, ha funcionado. Eh, Entendiendo que sí, debería ser una problemática que en Chile debería llevar el Estado, pero eh, sería nuestro Estado chileno, con su pequeñez, con sus limitaciones, capaz de llevar una empresa tan
importante como es la discapacidad con suficiente éxito. Eso es lo que quiero dejar como tema. ¿Quién quiere responder primero, Cristiano o yo? Ya voy Yo yo. me atrevo a Ya, responder. mira, ¿qué es lo que pasa acá? Eh, Ah, ya, güey, sí, yo no después, dejaste terminar. ya hasta el final tiene que ser el experto el que responda todo, po. Ya, felicitaciones, Cristian. Dale, po, güey. ¿Qué es lo que pasa? Ya, vamos ahí. Eh, efectivamente, ya nuevamente silenciado Rodri. Vale. Ya, ya, ¿qué pasa acá? Sí, efectivamente, yo veo complicado que el Estado se pueda hacer cargo tan eficientemente como lo ha hecho los privados, también hay que ver cómo lo logran, y también la cantidad de recursos que tiene la Teletón. Hay que ver si el Estado está dispuesto a entregar esos dineros por ellos mismos. Es un gasto. Acá quizás voy a hacer un símil de otra institución que es muy neoliberal también, que son, a pesar de que son fundados antes de que el neoliberalismo exista propiamente como tal, son los bomberos. Ellos también se quieren hacer cargo de sí mismos, de sus problemáticas. Ellos mismos se quieren comprar los uniformes. Ellos, muchos de ellos, no quieren pasar a manos del Estado. Aparte de que hay toda una tendencia familiar de ellos, de tradición y de que sea voluntaria. Hay toda una mística que ellos tienen que también hay que comprenderla. Acá en la nueva constitución se quiso que el Estado se hiciera cargo, pero no sé si dialogaron con los bomberos respecto a si eso es lo que ellos querían que pasara o no. Ahí también hay un punto. Ahora, de que la Teletón ha funcionado espectacularmente es innegable. Han hecho cosas muy buenas, a pesar de que siempre se dice de que Don Francisco se queda con una parte de la plata, todo eso, yo creo que son mentiras, que eso no pasa, que efectivamente todo llega al centro de la Teletón, y probablemente en los gastos administrativos se pierde muy poco, y, y valoro el trabajo que ha hecho la Teletón. Me encantaría que el Estado pudiera hacer un trabajo así y mayor y mucho mejor. Me gustaría que pasara eso. Y también me gustaría, ¿qué pasa con la gente que tiene discapacidad? ¿Cuál es la visión que tienen ellos? Ahí también hay un punto que no hemos tratado. Porque ¿dónde están los centros? También debe haber gente abandonada. Siempre vemos casos puntuales de gente que la traslada desde un punto extremo para poder llegar al centro de la ciudad o donde hayan centros de la Teletón. ¿Qué está pasando? ¿A cuánto porcentaje realmente atiende la población con discapacidad? Esa estadística es importante ver. Esa estadística la debiéramos tener para en el próximo evento, el próximo programa, hablarlo en más en detalle, con los datos Sí. sobre la mesa y ver qué es lo que está pasando. Porque si, por ejemplo, realmente solamente atienden un 20%, ojalá que no sea así, está abandonando, ¿no? Ahora, si atiende a un 90% de la población, qué maravilloso, pero ¿realmente alcanzar un 90%? Sería bueno tener esos datos y también si pudiéramos contactarnos con una sociedad de gente con discapacidad, ver cuáles son sus visiones. Ahí sería un muy buen invitado en ese aspecto. Acá hasta el momento yo tengo más dudas que certeza. Eso, Cristian. Bueno, el tema de la discapacidad, ustedes saben, me toca de bastante cerca, un familiar que, eh, o sea, un familiar eh, directo, Directo. ¿cierto? Yo particularmente he participado y he estado en la Teletón como acompañante, viviendo la realidad de la Teletón, ¿no? Digamos. Bastante compleja y dura y tal, ¿no? Pero también he vivido la realidad de la discapacidad también en Europa, ¿no? Eh, también puedo comparar, ¿no? Al respecto, he tenido la posibilidad de vivir, ¿cierto? Esa experiencia en los dos sitios. Entonces, cuando Rodrigo y tú estaban hablando de la Teletón, lo que, claro, funciona en la operativa de ir al centro, realmente. Pero esa es una parte de la gestión de la discapacidad, creo yo. Eh, o sea, la gestión hospitalaria, la gestión del paciente, de tener la posibilidad de atenderse en un sitio que traten tu discapacidad. Pero hay una cuestión que engloba todo y que después de 44 años, que son los años que lleva la Teletón funcionando, debería existir y que no existe y que en la Constitución nueva se planteó, que es un Estado solidario, ¿no?
que es esta cuestión de la sociedad hacerse cargo de los aspectos que son más globales, que tienen que ver no solo con ir al centro, sino que disponer, ¿cierto? Disponer, ¿cierto? Un estado, tener un estado, en definitiva, que se haga cargo no solamente de las cuestiones que están relacionadas con la propia discapacidad, sino cómo la persona cómo se hace cargo de los cuidadores, por ejemplo, que están detrás, las personas que tienen que cuidar a los pequeños esa persona deja de imponer, por ejemplo, ¿no? La persona que deja de cotizar en una institución privada en Chile, en Europa no. Ujú. Eh, en fin, los medicamentos pueden significar todo tu sueldo. Entonces, hay políticas realmente para todo este tipo de cosas, para los medicamentos, para la persona que está al cuidado, para ir y traer a la persona discapacitada para que vaya al colegio. Esta persona, ¿qué coberturas sociales tiene si no puede, por ejemplo, trabajar? Si no puede salir de su casa. Entonces, creo que la Teletón funciona en el sentido, de la gestión del paciente, pero no de la gestión del individuo, ¿cierto?, en la sociedad. Entonces, creo que eso es más importante y si reducimos el tema a la Teletón, dejamos de lado otros aspectos sociales de la persona padece la discapacidad, cómo se integra en la sociedad. ¿Hay una política de integración realmente? ¿Puede salir la persona que la cuida? En fin, hay un montón de situaciones que comprometen al paciente, a la familia, a la gestión. Entonces, creo que eso está relacionado con políticas públicas que eh, tienen que ver con seguridad social realmente. Y en Chile, con un sistema de seguridad social que funcione como tal. No solamente en las pensiones, sino que englobe estas cuestiones que te estoy mencionando ahora, ¿no? Y que son cuestiones que están resueltas en Europa, en países que son abiertos al comercio, que no son comunistas, digamos, ¿no? O sea, no tienes que ser porque comunista ni de izquierda cerrado para poder hacer que estas cuestiones funcionen, ¿no? Eso. Sí, pero qué De- maravilloso análisis, Cristian. Te pasaste, dejaste, ahí quedamos como ignorantes tanto yo y Rodrigo por no haber tomado en cuenta, así como vimos un problema así tan simple y tú lograste englobarlo. Felicitaciones por el análisis. Nosotros lo habíamos visto efectivamente, tienes razón, solamente enfocado en el paciente. Gracias por el análisis y por verlo en el todo, que finalmente no estábamos viendo. Con Rodrigo solamente vimos la punta del iceberg. Gracias por mostrarnos mucho más. Te pasaste, así no. ¿Qué te vamos a discutir ahora? Y el de abajo sigue silenciado, por si acaso. No, no, pero dale, tú. Te puedes desactivar el silencio, Rodrigo, cuando quieras. Me da miedo ya encenderlo, porque no sé si suena bien, si suena mal, ya no Ahí Ahora sé. está sonando bien está Qué, sonando bien. qué bueno. y no duró. No, de verdad lo que, bueno, pero es verdad lo que dice Cristian. Él nos entrega una visión además de mundo, porque cuando tú sales de Chile, además te encuentras con una realidad completamente distinta. Nosotros aquí, nosotros nacimos, cuando nosotros nacimos la Teletón ya existía, Claro. es un proyecto que está instaurado, además que tiene otra gracia, diría yo, que está directamente relacionado con un impacto mediático. Se está hablando de un programa que se transmite por cadena nacional, hoy día ya no es tanto quizá el impacto, pero fíjate en los años 80 o 90, cuando casi no había televisión por cable, Era eh, lo único que podías ver. y era un impacto psicológico, mediático impresionante. Entonces, quedó por así decirlo, en el ADN de las personas, que es algo muy propio del sello de la televisión de ese tiempo, que era como muy, insisto, había pocos canales, había pocos animadores, y además había como otra visión, o sea, don Francisco, y por esta obra, yo, como usted dice en la tesis sobre el tema, llegó a ser incluso considerado, hicieron encuestas de opinión en esos años de que la gente lo consideraba un santo, el presidente que Chile necesitaba. Imagínate el nivel de desorden que había en esa época también para llegar a considerar
a un animador de televisión como un líder por sobre lo normal. Hoy No tan día, raro en hoy todo día caso. las cosas han cambiado, por supuesto. Pero ¿Mm? también, claro, es difícil poder, la forma de solucionar el problema que se conoce. ¿Cachai? Si eso es lo Claro, Claro, entonces, complicado y es difícil poder darle cabida a otra forma de resolver un problema tan importante. claro, efectivamente. Así, eso en este caso, como en otros también, por las pensiones, en fin, en tantas otras cosas. Claro. Lo que yo entendí más o menos de Cristian, perdón, es que efectivamente no se considera solamente al paciente y no se considera su vida en la sociedad o cómo lo reintegramos. O sea que la manera en la que la Teletón lo integra solamente como alguien, un sujeto de solidaridad, alguien a quien le tenemos que dar algo, pero no un sujeto de derechos. De hecho, cuando uno circula en la ciudad, especialmente Valparaíso, es muy poco amigable con alguien con discapacidad. Si no tiene los medios, esa persona queda prácticamente postrada en su casa. No puede salir alguien que, por ejemplo, tenga problemas de desplazamiento. Gente con Y con las otro. condiciones de vida también de quienes rodean a la persona, Eso también quería llegar a ¿no? eso. ¿Qué es lo que pasa con los cuidadores? No tenemos políticas de los cuidadores. Hoy en día también no solamente eso afecta a la gente con A los discapacidad, sino que discapacitados, también a los mayores, que ese va a ser un problema que vamos a tener claro, más adelante, que ya tenemos. Como las mismas que ya empresas está, lo apoyan a la estamos gente. teniendo. Por ejemplo, a los cuidadores de sus padres. Muchos Pero hay que necesitamos, decirle a la empresa, claro, las ¿sabes, empresas no? también necesitan apoyar Siendo en la ello. empresa, pero, pero, pero tiene, pero es que no son las empresas realmente, o sea, son las empresas porque están vinculadas a las Por el personas, trabajador pero también cómo por apoya. el trabajador, pero, tiene que ser parte de políticas públicas, ¿me entiendes, Exacto, no? tienen que haber políticas públicas al respecto. De un Y- sistema de seguridad social que se ocupe de este tipo de casos. Por ejemplo, yo Exacto. tengo, Pero que quería pues redondear la idea. Quería redondear la idea antes de eso. Que también está dale, la dale. empresa que apoyan al trabajador con permisos para ir, que no necesariamente le estén descontando cuando está, de que por ejemplo él pueda acomodar su horario para ir a ayudar a sus padres, que la empresa pueda hacer ese tipo de cosas sin necesidad de una política pública más macro, que sería una solución genial, pues. Sino que también se pueden hacer ese tipo de cosas actualmente y muchas empresas lo hacen, hacen esa flexibilidad para poder ir al cuidado de adultos mayores. A eso yo iba. No solo, lo que no es excluyente de una política pública que además se pueda hacer cargo de una persona que finalmente no pueda seguir trabajando y tenga que renunciar. Eso, Cristian. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Claro, hay casos no los casos son iguales. Me estoy recordando tengo un profesor que es viudo, por ejemplo, ¿no? Tuve un profesor donde estudiaba, bueno, da igual, que era viudo. Entonces tenía él que problemas sociales que que se atendía a través de organismos de la seguridad social y de este tipo de cuestiones que decías tú y que en definitiva, claro, él se ocupaba, además de trabajar, del cuidado de sus hijos pequeños, por ejemplo. Entonces, tenía que hacerse cargo y el sistema de seguridad social que le permitía, no acordaba él con el empleador, ¿no? Esta situación particular, sino que Sí. era una cuestión que por ley él tenía derecho a, no sé, pues, a retirarse 1 hora o 2 horas antes porque tenía esta condición en su vida, ¿no? Y era viudo. Entonces, claro, estas cuestiones, la discapacidad, la gestión, la tiene que responder la sociedad en su conjunto. Y se hace a través, o sea, se hace, creo que en Chile muchas veces queremos muchas cosas o se reclaman muchas cosas, pero hay un compromiso muy disminuido, hay poco compromiso con la sociedad, ¿no? O sea, la gente, por ejemplo, no paga cotizaciones. Se hace que, o sea, los impuestos no se cobran, no sé, cada uno se salva, es como una jungla que cada uno se salva el pellejo por sí mismo, pero no, no sé, cobrar impuestos, por ejemplo, todo este tipo de cuestiones, o sea, el dinero viene de todos y muchas veces se exige mucho, pero es poco lo que
sé, lo que se aporta al sistema. Es súper poco populista, pero funciona así, digamos. Y es una concesión que existe, ¿no? En el mundo desarrollado, digamos. El control de los impuestos, por ejemplo, para este tipo de cuestiones. Y totalmente de acuerdo con Cristian. Rodrigo, ¿algo que quiere decir antes del cierre? Oye, nos faltó hablar de señora Rincón. Ah, de la democracia cristiana, ya llevamos una hora de programa. Creo que ya abarcamos básicamente qué decir. Cuando lo dijiste al inicio del programa, de que ya estaba la democracia cristiana chilena, a pesar de que se considera centro-izquierda, podría ser más derecha en Europa que la democracia cristiana que se considera de allá. Así que probablemente ahora van a tirarse definitivamente a la derecha. Jimena Rincón con Walker con un discurso pretendiendo que van a ser del centro y van a seguir siendo camaradas y jamás compañeros. Por eso se salieron del partido y van a formar su propio partido. Así Todos de sean para simple. amarillo, yo creo, ¿no? Yo No, creo que yo creo que la DC está un poquito más para la derecha y amarillo está un poquito más hacia la izquierda. Hay un espacio ahí que Sí. sí. derecha, son derecha nomás, derecha, ya. Sean sinceros, son de derecha, van a estar ahí. No, Si ya nos quedó claro que el pero centro, con tu mismo análisis, Cristian, nos quedó claro que el centro chileno es derecha, considerada en Europa. Así que no venga a contradecirse ahora diciendo otras cosas. sí, no estoy de acuerdo con lo que pienso. Eso es lo que pasa. No, Ya, pero es verdad. Pero no, pero yo pensaba que se iban a ir para amarillos, pero parece que quieren armar su propio chiringuito, ¿no? Sí. Republicanos, creo bien, ¿no? No ¿cómo sé, que? pero ¿Cómo que? ¿Republicanos? No. Algo así no he escuchado, ¿no? ¿No? Los republicanos de uy, no me extrema acuerdo. derecha, el partido de Kass. No. Demócratas, perdón, demócratas. Es que estaba pensando en clave norteamericana, entonces no mencioné a los otros, Un hombre de republicanos, mundo. demócratas. Estaba pensando en Estados ¿Cómo te claro, salvamos? porque en Ya, Estados Unidos, te salvaste. Sí, ya está bien. Está bien. Sí, claro, sí, sí. Te creo. weón, cómo se llaman en Estados Unidos las Sí, dos Partido fuerzas? Demócrata y Partido La más Republicano. ya, ya, el más facho y el menos facho. Estaba pensando en los dos y mencioné el más facho. Pero finalmente son todos norteamericanos liberales. Claro, claro. Pero ellos, ellos dos tienen esa cuestión, pues, ¿cachai? Que decisión, De decisión. seguir siendo anticomunistas, pues, ¿cachai? Sí, absolutamente, especialmente Walker. Y Mónica Claro, Rincón sí, pues. debió haberse ido hace tiempo de la DC porque es cuestión que la trataron mal. ¿Cómo ella Creo sale que electa por las bases como candidata a la presidencia y después como prácticamente entre paredes la bajan? Fue una cosa bastante sucia lo que pasó ahí. Igual claro, me por poner igual una figura más populista como era Jana encuentro que Proboste de la fue DC. feo lo que pasó ahí. Fue muy Sí, feo. eso es lo Pero bueno, son cosas que pasan ahí en la democracia cristiana, raras, extrañas, pero bueno. Y cerremos ya, pues. sí, ya es suficiente. Corremos. ¿Estamos felices, Cristian? ¿No quedó nada en la palestra? No, está bien, todo bien. Bueno, fue un gusto haber compartido con ustedes, compañeros y camaradas. Lo estaremos viendo en la próxima sesión. Estaremos viendo y vamos a ver los análisis también. Y ojalá poder buscar a alguien que nos hable acerca de la Asociación de Discapacidad en Chile. Ver qué es lo que nos dicen de la Teletón. Probablemente van a estar muy ligados con lo que dice Cristian. Y también vamos a ver qué nos sucede y qué va en la semana que viene. Eso. ¿Algunas palabras al cierre? ¿No? Ya, estamos listos. Se Un acabó. abrazo, un saludo a Saludos a todos, que estén todos. muy bien. Buena semana. Se acabó el programa.